Dios nos dejó su palabra para que por ella usted y yo crezcamos en la fe, en la esperanza y en la confianza en Él. Y justamente en esta noche vamos a hablar sobre una palabra que todo el mundo lo tiene, pero en realidad no están bien seguros, que es la santidad. Vamos a orar. Señor, una vez más te doy toda la gloria, la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias porque tú nos das nuevamente la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Te pido que el poder de tu Espíritu Santo esté dándonos entendimiento, sabiduría, para entender, para comprender más tu palabra, la cual está diseñada para darnos ese conocimiento que necesitamos para que nuestra fe vaya en aumento. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo número 6. Romanos 6, y vamos a estar leyendo desde el versículo número 1 hasta el versículo número 14. La palabra de Dios nos dice en Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de no servir más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Seguir la santidad no es, como algunos creen, una opción para el creyente. Dios exige que todos los que profesan ser súbditos de su reino sigan la santidad. El reino de Dios está edificado sobre su carácter. Los creyentes somos hijos de Dios por la fe. Hemos sido adoptados en su familia. Somos herederos de sus innumerables riquezas, las cuales serán reveladas en la vida venidera. Los que recibiremos esta herencia debemos ser parte del trabajo, de la obra, y participantes de su carácter, de lo que es Él. Nuestro Dios es santo, y nosotros también tenemos que aprender a ser santos. Le digo aprender porque recién nosotros estamos comenzando el aprendizaje de la palabra del Señor. Y esta palabra santo, a veces solamente pensamos, se escucha las predicaciones o ciertas enseñanzas que el enfoque principal de la santidad es la manera como la persona se viste. Pero va más allá de eso. La santidad consiste en no solamente una parte de la vida del ser humano, sino es totalmente todo, porque
una persona que es santo nos quiere decir que está separado para servir a Dios. Está dispuesto a agradarle al Señor con sus hechos, con sus obras, con todo lo que hace. Nosotros debemos formarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo solamente puede obrar en nosotros cuando cooperamos y nos sujetamos a Él. Por eso el apóstol Pablo escribió aquí en Romanos 6 que nosotros debemos ya considerarnos muertos, pero vivos para Dios. Muertos al pecado, muertos al sistema del mundo, pero vivos para Dios. A Él le servimos, a Él le adoramos, a Él le bendecimos. Como le decía, la mayoría de los predicadores se enfocan en vestir a la gente, que unos hablan que para ser santo no tiene que maquillarse, que para ser santo no tiene que usar pantalones. Estoy hablando desde luego para las mujeres, ¿no? Y que para ser santo o para ser santa tiene que taparse la cabeza, en fin, muchas cosas que ponen la gente y exigen que la gente cumpla todas estas cosas, pero no se enfocan en lo más principal, porque ¿de qué importa que la persona esté con un vestido desde el cuello hasta el tobillo y tiene una lengua de alfombra y tiene una lengua donde que está hablando del qué es y qué no es? ¿Cómo van a decir que esta persona es santo? ¿Se da cuenta? Es totalmente diferente. Por eso es que hay que tomar todo el concepto de la palabra del Señor y ponernos en la dimensión respectiva para que nosotros le pidamos del Espíritu Santo que nos guíe, que nos enseñe y que nosotros de veras vivamos para el Señor. Justamente decía, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vayamos al libro de Levítico, capítulo número 19. Y vamos a estar leyendo el versículo número desde el 11 al 18. No quería también pasar por alto otro versículo que nos habla de la santidad del Señor, de Dios, que justamente se encuentra en Levítico capítulo número 11, el versículo número 44, que dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Vayamos a Levítico 19 y vamos a leer desde el versículo número 11. La palabra de Dios dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldicirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
Como pueden notar, la santidad exige mucho más de eso, exige una actitud correcta, un carácter limpio, honesto, puro, y que sabe hacer las cosas de una manera correcta. Porque imagínese, ¿de qué puede importar que una persona llegue al templo y se pone una manta en la cabeza para supuestamente mostrar el temor a Dios y que es santa, cuando no está cumpliendo estas otras cosas? Porque la santidad es algo completo, hermanos. El carácter de Dios en usted y en mí se tiene que formar a través de la obra del Espíritu Santo. Lógico, y esta labor que el Señor hace en nosotros no se va a terminar mañana, ni la semana que viene, ni el año que viene, sino hasta cuando el Señor venga por su iglesia. Hasta ahí se va a acabar. Porque el Señor dijo en su palabra que seguirá obrando hasta cuando eso pase. Imagínese qué persona puede decir yo soy santo, pero sin embargo roba y engaña y miente. Póngase a pensar, hermano, hermanita, llega tarde al trabajo y de decir la verdad, me quedé dormido o me dormí demasiado, inmediatamente, es que el tráfico o se me cruzó el tren. O cualquier cosa, inventan todo, cualquier cosa. ¿Qué está pasando? ¿No está perdiendo la santidad en este momento? Piensen, hermanos, piensen, por favor. La santidad va más allá de algo externo, sino que conlleva toda una vida para que nuestro Dios sea glorificado en todo. No hurtaréis y no engañaréis. No mentiréis del uno al otro. Imagínense. Si ya solamente ahí nos dedicaríamos a estudiar cada parte, cada palabra de esto, nos daríamos cuenta que de veras, si Dios nos pesara, nos haría falta peso. No juraréis por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, Dios Jehová. Note lo que dice aquí. No oprimirás a tu prójimo ni le robarás. No retendrás del salario del jornalero ni en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, Dios Jehová. Wow, me parece que va a estar un poco difícil, ¿verdad? Ser santo. Pero recuerda que no es con tus esfuerzos, no es con tu, como decir, yo necesito ser, sino que el Espíritu Santo es el que va a hacer esta obra. Lógico, si nos sujetamos a Él, eso va a suceder. La sujeción al Espíritu Santo va a traer y nos va a traer esta tremenda bendición que cada día nos vamos a santificar. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Para los que les encantan las noticias frescas, a las que les encanta pasar las noticias frescas, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Así es que alguien dijo justamente, el chisme es pecado, pero entretiene. Pero ahora no solamente debe decir eso, sino que tiene que pensar realmente que viene consecuencias eternas. Dejó la santidad. ¿Y qué es lo que el Señor nos está diciendo? Pedro decía, sed santos así como Él es santo. En toda vuestra manera de vivir. Razón tenía el apóstol Pablo de decir que debemos ya considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás contra tu prójimo para que no participes de su pecado.
No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Wow, hermano, qué bonita palabra. De veras que cuando yo estaba leyendo todo esto, estaba estudiando, me fui a estudiar palabra por palabra. Wow, digo, esto no acabaríamos nunca. Porque es algo bien profundo, hermano. Que muchas de estas cosas están tan arraigadas en nuestras vidas que va a ser difícil que los arranquemos. Pero ahí es donde tenemos que pedirle al Espíritu Santo que haga la obra y que nos arranque de raíz. Y hablar la palabra del Señor y decir, yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y mi carácter tiene que cambiar, tengo que ser totalmente diferente. La gente me va a conocer que yo soy un seguidor de Cristo cuando vean mis acciones, cuando vean que toda la palabra está funcionando en mi vida. Que no es solamente que estoy repitiendo, sino que la estoy cumpliendo, la estoy viviendo. Hermano, inclusive cuando uno comienza a leer la palabra y a estudiar la palabra, uno tenía ciertos pensamientos tan pequeñitos de lo que es la grandeza, la santidad de nuestro Dios. Cuando uno lee que inclusive el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santo, al lugar santísimo solamente una vez al año. Y primero pasaba toda la noche esperando ese momento. Y para que no pensara algo malo, le pasaban recitando las escrituras toda la noche. Imagínese. Luego se bañaba, se limpiaba completamente, se vestía de lo mejor para presentarse delante del Señor. Inclusive tenía aquí en la frente santidad a Jehová. Era un respeto tremendo y ahora quizás la gente no entiende que a veces están en el templo, están en la iglesia, quiera o no quiera, donde quiera que vayamos está la presencia del Señor y ahí están chismeando, hablando mal del uno, hablando mal del otro. Es tiempo ya de dejar todas estas cosas para vivir realmente en santidad. Porque somos un pueblo santo de Dios. Al recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, Él perdonó todos nuestros pecados y empezamos a vivir una vida nueva. Y entonces debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vayamos al Salmo 15. Salmo 15 y vamos a leer desde el versículo número 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Somos pueblo de Dios. Y no solo pueblo de Dios, sino pueblo santo de Dios. Así es que, hermanos, es bueno poner en perspectiva nuestras vidas mismo. La palabra del Señor nos dice, Santiago, que es como un espejo. Que nosotros nos vemos en el espejo, inmediatamente nos hace ver nuestras imperfecciones. Y la palabra de Dios justamente es eso, como un espejo que nos hace saber a nosotros en qué le estamos fallando al Señor. Y cuando nosotros nos damos cuenta en qué le estamos fallando al Señor, inmediatamente tomamos las medidas correspondientes, le pedimos perdón por esas cosas y nunca más volvemos a hacerlo.
Eso es lo que vale la pena. Eso es lo que deberíamos hacer cada día. Porque somos el pueblo de Dios. Porque nuestro Dios, hermano, es santo. Yo soy santo. Él es santo. En Isaías, capítulo número 6, justamente el profeta tuvo esta revelación muy especial. Versículo 1 de Isaías, capítulo número 6, dice: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermano, qué revelación tan maravillosa tuvo el profeta. Tanto de estremecerse y gritar: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque estoy mirando al Dios Todopoderoso. Mis labios son inmundos y mis ojos han visto al Rey. Imagínense, estaban los seres celestiales. Es tanto la gloria del Señor que ni ellos mismos pueden mirarlo cara a cara. Se cubren con sus alas, su rostro, sus pies, y cantan y dicen al Señor: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Por eso, hermanito, hermanita, en el momento que usted va a hacer un comentario negativo, deténgase, por favor, porque la presencia del Señor está ahí. Si de pronto quiere chismear algo, quiere hablar del vecino o llevar la última noticia, deténgase, por favor, y medite. No deje la santidad. Póngase a pensar que de pronto usted va a mentir y en medio de la mentira el Señor viene por su iglesia. ¿Qué va a suceder? Se va a quedar. No importa los daños que tenga sirviendo al Señor. Que usted, es decir, por una mentirita chiquita, por una mentirita nomás así, blanquita, tenga cuidado. Por eso yo le decía, la santidad va más allá de lo que se trata, de lo que hablan, de la manera de vestir. Hermanos, tenemos que de veras tomar todo el concepto de la palabra del Señor. Porque usted y yo recibimos al Señor Jesús y cada día tenemos que aprender a vivir para Él. Vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo número 2. Y vamos a leer desde el versículo número 16. La palabra de Dios dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, de este versículo deberíamos aprendernos de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, cada día este versículo tiene que estar ahí. Si de pronto viene pensamiento, hey, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermano, tenemos que actuar, tenemos que seguir la santidad, tenemos que accionar. Porque Dios quiere justamente eso, que usted y yo aprendamos a vivir de una manera realmente separada del mundo para vivir para Él. Primera Tesalonicenses, capítulo número 4. Leamos del 1 al 7. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que vivir para el Señor y entender que ahora, les repito, somos nuevas criaturas. Y tenemos que vivir como hijos de Dios. Vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 1. Y leamos del versículo número 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que es sin acepción de persona, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Cuando nos decidimos a ser como Cristo y a seguir fielmente la santidad, reconocemos que nuestro viejo hombre carece de valor
y tenemos que desecharlo. El resultado final es que estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Ahora somos siervos dedicados a la justicia. Y cuando ocurre esto, nuestra vida viviremos de una manera diferente. Estamos a vías de ser cada vez más semejantes a Cristo Jesús. Así es que, te repito, sé santos así como nuestro Dios es santo. Sepárese del pecado y viva para Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradezco por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias, Dios mío, porque tú, a través de tu palabra, nos enseñas a vivir de una manera totalmente diferente de lo que el mundo nos dicta. Te pido que cada día nosotros vayamos aprendiendo más a vivir para ti, a renunciar todas esas cosas que afectan esa relación contigo y vivir en santidad. Que cada uno de nosotros no proclamemos yo soy santo, sino que vivamos de acuerdo a tu palabra y nuestras obras realmente van a dar testimonio del cambio que tú estás produciendo en cada uno de nosotros. Te agradezco con todo mi corazón tu palabra y te pido que tú toques a cada uno de tus hijos, de tus hijas y que hagan los cambios necesarios. Te agradeceré con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No se olvide, si quiere escribirme, escríbame Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 90249. Que Dios le bendiga. Bendiciones.